Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablaremos de la crisis climática. ¿Podemos tener algo de esperanza tras la cumbre del clima de Glasgow? La Unión Europea trata de abandonar la lucha contra la crisis climática a través de varias propuestas y espera que para 2050 se convierta en la primera región climáticamente neutra del mundo. Estamos aún a tiempo de salvar al planeta. Antes de pasar al debate, vemos qué medidas se han tomado hasta ahora a nivel europeo. La Unión Europea quiere ser la primera región climáticamente neutra del mundo a partir de 2050. Su objetivo es que la temperatura no aumente más de 1,5 grados centígrados para evitar un daño irreversible para el planeta. Para lograr las metas ambientales, la Comisión Europea ha propuesto varias leyes que reduzcan las emisiones contaminantes, entre ellas una que exija pagar a los sectores que más contaminen, como el de la aviación. También se ha planteado eliminar la dependencia del carbón y de los combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel. Y se pedirá además a los países del bloque utilizar el 30% de los fondos de recuperación para invertir en proyectos para la transición ecológica. La región ha visto claramente las consecuencias de la crisis climática. En los últimos 40 años, la temperatura media en Europa aumentó drásticamente, lo que también ha provocado un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones que sufrieron el pasado verano Bélgica, Países Bajos y Alemania, donde murieron más de 500 personas. Sin embargo, algunos colectivos ecologistas, entre ellos la joven líder Greta Thunberg, han criticado que las medidas tomadas hasta ahora por parte de la Unión Europea son insuficientes para cumplir con los objetivos del Pacto del Clima de París. Y para entender un poco qué se está haciendo a nivel europeo ante la crisis climática, lo analizamos todo con la eurodiputada del Grupo de la Izquierda Europea, Sira Rego. Bienvenida, Sira. Muchas gracias. Y con el vicepresidente y eurodiputado del Grupo de los Verdes, Ernest Urtasun. Ernest, bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría empezar justamente contigo, Ernest. La Unión Europea aspira a ser la primera región del mundo con emisiones netas cero, pero antes, en 2030, quiere reducir al menos un 55% las emisiones contaminantes. ¿Es algo factible? Solo quedan 9 años. Es algo que debería ser factible e incluso podríamos ser más ambiciosos si quisiéramos, ¿no? Yo creo que hemos llegado, en esta legislatura, los temas climáticos están en el centro de la agenda y esto es una buena noticia. Yo recuerdo en el mandato anterior este 55% de objetivo de reducción de emisiones se nos votaba en contra en el Pleno cuando lo presentábamos, es decir, que la progresión es evidente, pero es insuficiente, ¿no? Nosotros necesitamos avanzar en la descarbonización más rápido y, por ejemplo, en las medidas de ejecución del Green Deal que se han presentado, en el famoso paquete Fit for 55, hay cosas que van demasiado lento. Un 40% de objetivo de renovables en 2030 no es suficiente. Dejar, por ejemplo, de vender los coches a motor de combustión en 2035, como ha pedido la Comisión, es insuficiente. Nos quedan muy pocos años para que la temperatura no vaya más allá del 1,5 grados y, por lo tanto, necesitamos correr mucho más de lo que estamos haciendo. La Unión Europea, comentábamos, espera a ser climáticamente neutra en 2050. China ha dicho que en 2060, India ha dicho que en 2070. ¿Es ya demasiado tarde, como decía Ernest? Yo creo que es demasiado tarde en términos generales y coincido con lo que ha dicho Ernest. Requerimos muchísima más ambición en términos generales y requerimos, por tanto, medidas que nos ayuden, que nos acompasen, porque aunque queda algo de tiempo, cada segundo, cada momento es valioso, sobre todo porque yo creo que hay que afrontar el debate de fondo, el debate estructural, que requiere realmente un cambio de paradigma, sobre todo en términos económicos, que esto yo creo que es el asunto de verdadera enjundia de todo esto, donde hay que entrar. Y yo creo que en ese sentido, y nosotros ahí somos bastante críticos, somos bastante críticas, creemos que no hay una voluntad política que realmente repiense los modelos económicos hacia elementos mucho más sostenibles. Y yo creo que hay datos que hay que observarlos bien, porque al final la cuestión de las emisiones tiene mucho que ver con los países, pero también las emisiones per cápita que genera cada país. Y ahí, por ejemplo, hay liderazgos que nunca se señalan, como por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los países que más emite, ¿no? Es decir, no solo es China, no solo es India, es también, y la UE, la propia UE, está en cifras muy altas de emisiones per cápita y a nivel regional también, a nivel geográfico. Por lo tanto, bueno, yo creo que son enormes retos y sobre todo hay que profundizar muchísimo más en las medidas porque si no, no vamos a ser capaces de llegar.
Aquí me gustaría tener una pregunta justamente para los dos, porque estamos hablando de que hay que acelerar esta transición ecológica, pero en esta transición mucha gente puede perder su trabajo. A menudo se critica que la transición puede aumentar la desigualdad. ¿Es posible una transición justa? ¿Cómo evitar, por ejemplo, crisis como la de los chalecos amarillos? A ver, la transición ecológica solo funcionará con un nuevo contrato social. No hay transición ecológica sin nuevo contrato social, ¿no? Es decir, nosotros no podemos pensar que determinados sectores económicos van a sufrir una transición profunda, que vamos a ir a una descarbonización tan acelerada como podemos, si no construimos también unas capacidades sociales de absorber todo ello, ¿no? Y por eso nosotros, cuando hablamos de transición ecológica, hablamos de Green New Deal, porque el Green New Deal para nosotros es un nuevo contrato social y verde, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una de las cuestiones para mí muy asociadas a la transición ecológica es una revolución fiscal, en el sentido que necesitamos también que las rentas del capital que hoy no contribuyen al bienestar compartido empiecen a contribuir, ¿no? Es decir, esos dos elementos son fundamentales. Y después, evidentemente, necesitamos apoyar determinados sectores que, evidentemente, pues, van a sufrir de la transición ecológica, ¿no? Y, desde luego, pues, pienso, evidentemente, en las personas que se dedican hoy a actividades directamente relacionadas con los combustibles fósiles, pues merecen apoyo. Y ahí es verdad que los instrumentos de la Unión Europea, como por ejemplo el Fondo de Transición Justa, son aún insuficientes, ¿no? Es una de las cosas que también hemos dicho, ¿no? Que la transición justa necesita que los mecanismos para garantizarla se desarrollen más ampliamente, ¿no? Y ahí también es donde la Unión Europea tiene que hacer mucho más. Sí, yo coincido plenamente en que aquí la gran conversación, y yo creo que es una conversación que está abierta, una conversación general, es la conversación en torno al pacto ecosocial. Esto es fundamental. Y yo, por añadir alguna cuestión más que creo que es básica para la transición justa, que yo creo que esto es clave, es la cuestión del modelo de reindustrialización que requiere Europa, que es un elemento clave, un modelo de reindustrialización que tiene más que tener en cuenta más las políticas de demanda y no las políticas de oferta, y que plantee una planificación en torno a lo que necesitan los pueblos que formamos parte de Europa, es decir, desplazar hacia esto, ¿no? Elementos vinculados a los cuidados, elementos vinculados a la sostenibilidad y luego un nuevo modelo de relaciones laborales. Yo creo que todos estos son elementos centrales que permiten, sin duda alguna, plantear la transición en términos de justicia para que nadie se quede atrás. Creo que además hay que señalar que hay recursos suficientes. Europa en este momento dispone de recursos suficientes, sobre todo si planteamos que el punto de partida sea lo que ha señalado Ernest, que es la cuestión de una fiscalidad justa. Ahí tenemos ingresos suficientes, recursos suficientes para poner en marcha un plan que es necesariamente ambicioso, pero que es un plan que solo será posible si se hace con justicia. Yo creo que estos son elementos centrales. ¿Falta ambición política? Sí. Falta mucha ambición política y sobre todo faltan mucho prioridades en agenda que sean diferentes. Yo creo que está muy bien que Europa pretenda liderar el cambio y la reducción de emisiones, pero yo creo que Europa está más interesada en liderar el cambio tecnológico para garantizar la cuota de beneficio de determinadas multinacionales asociadas a esto. Y yo creo que hay que pensar más en la gente, hay que pensar más en los pueblos que formamos parte de Europa, y para eso se requiere mucha más ambición política y sobre todo mucha audacia, porque cambiar un paradigma económico y de convivencia no es algo sencillo, requiere mucho empuje, mucho impulso y muchas ganas. Justamente sobre este liderazgo, Ernest, ¿existe este liderazgo europeo realmente en la crisis climática? Yo creo que no podemos decir que la Unión Europea no haya jugado un papel en las negociaciones internacionales positivo en algunos ámbitos, pero, por ejemplo, algo que a nosotros nos hubiera gustado es que en la cumbre de Glasgow las contribuciones europeas y nacionales hubieran sido mucho más ambiciosas. Es decir, porque después el problema es que si nosotros como europeos no somos lo suficientemente ambiciosos, estamos en una mala posición para exigirle al resto del mundo, a China o a India, que lo sean mucho más, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? No hemos sido capaces en la cumbre de Glasgow de fijar una meta clara para salir de los combustibles fósiles y de sus subvenciones, ¿no? Entre otras cosas porque la India, que es muy dependiente de los combustibles fósiles, no ha querido. Pero ¿cómo le decimos nosotros a la India que acelere la descarbonización y cese la financiación de sus combustibles fósiles cuando aquí no tenemos un calendario claro para terminar con ellas, ¿no? Entonces, el liderazgo europeo se construye con una agenda más creíble dentro, ¿no? Y ahí yo creo que hay muchísimo camino por recorrer. Europa será más fuerte en las negociaciones climáticas cuando su agenda sea más seria, ¿no? Sobre la cumbre del clima de Glasgow, ¿podríamos hablar en términos de éxito o de fracaso? A menudo se habla de las cumbres en estos términos. ¿Cómo la considerarías, Sira?
Yo creo que no ha salido bien. Lo que pasa es que hay una cuestión que es contradictoria y es que tampoco parece que las expectativas fueran muy altas. Y la verdad es que esto debería entristecernos profundamente a todos y todas, porque es verdad que aquello que se dice constantemente, nos quedamos sin tiempo, aunque todavía estemos a tiempo de hacer muchas cosas. Digamos que es un evento, es un momento perdido en el que deberíamos haber salido con muchos más acuerdos, más ambiciosos y mucho más estructurales. Nosotros, desde luego, consideramos que no se han alcanzado los objetivos que se tendrían que haber alcanzado. Ernest. Yo estoy de acuerdo con Sira en que no ha salido como queríamos. Lo que no debe llevarnos a decir que estas cumbres no sirven para nada, en el sentido de que, al final, el marco que tenemos es el marco multilateral de negociaciones para luchar contra el cambio climático. No tenemos otro, es este. Y estas cumbres, evidentemente, sí que sirven. Lo que pasa es que, un poco a la raíz de lo que decía Sira, que estoy de acuerdo, los resultados de esta cumbre hubieran sido válidos para 10 años atrás, ¿no? Si 10 años atrás hubiéramos tenido estos resultados, diríamos, bueno, pues vamos en el buen camino. No, es totalmente insuficiente lo que ha salido de Glasgow. Lo que debe llevarnos no a decir que las cumbres no sirven, sino a que la cumbre del año que viene, porque ahora es verdad que una de las cosas positivas de Glasgow es que los compromisos nacionales se van a revisar cada año, y esto de alguna forma pues es un elemento positivo. Lo que debe llevarnos es a movilizarnos y a trabajar más para que la cumbre del año que viene tenga resultados mejores. Ya para acabar, me gustaría preguntaros, ¿estamos aún a tiempo? Yo creo que sí, y además yo creo que es imprescindible que lancemos siempre un mensaje de esperanza y de ilusión, de movilización, para que todos y todas nos impliquemos en el cambio. Es decir, esto es fundamental. Desde luego hay un instrumento que tiene que ver con la política, que es clave, que es fundamental, pero desde luego tiene que haber una acción colectiva también exigiendo que haya cambios de fondo. Hay tiempo, tenemos que cambiar muchas cosas, pero yo creo que es importantísimo que no perdamos el pulso para que el cambio llegue cuanto antes, porque desde luego lo que no vale, lo que no es negociable, lo que no es una opción, es la desmovilización o caer en la desesperanza, porque nos lleva a posiciones catastrofistas que yo creo que no tienen ningún sentido. Estoy totalmente de acuerdo con Sira. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El Green Deal europeo no sería posible sin Fridays for Future. No tendríamos Green Deal europeo si los jóvenes no hubieran salido a la calle. Y insisto en lo que decía antes, ¿no? En el mandato anterior, cuando nosotros presentábamos enmiendas en el Pleno del Parlamento Europeo para que la Unión Europea fijara menos 55% de emisiones en 2030, el Pleno votaba en contra. Los grandes grupos nos votaban en contra. Hoy esto es política oficial de la Unión Europea porque los jóvenes han salido a la calle. No es suficiente, desde luego, pero la movilización funciona, sirve. Hay que trabajar políticamente, hay que movilizarse, y eso es lo que creo que la llamada que tenemos que hacer a los que queremos combatir el cambio climático es a seguir trabajando y no desfallecer. Hay tiempo y hay que seguir peleando. Perfecto, muchas gracias, Ernest, Sira. Ha sido muy breve pero intenso. Muchísimas gracias a los dos, y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.